Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. En este video mostraremos algunos tips para mejorar nuestros cortes. Para iniciar vamos a tener en cuenta las dos posiciones básicas, manejadores y cortadores. Los manejadores o armadores son los que se ubican en la parte más lejana de la zona de gol del adversario. En pocas palabras, son los que se encargan de hacerle los pases a los cortadores. Los cortadores son aquellos jugadores que se ubican en la parte más lejana de su propia zona de gol y en términos básicos se encargan de recepcionar los pases que vienen desde los manejadores y también generan las continuaciones y avances para generar los goles. Este tip es la comunicación visual. Es muy importante dentro del juego porque uno de los errores más comunes es realizar cortes sin que nuestro manejador nos esté observando. Por ende, pues llega a afectar mucho el juego. Lo más importante en la comunicación visual es entender qué es lo que quiere el manejador y qué tipo de corte necesita por medio de la comunicación visual. Para el siguiente tip vamos a darle la importancia a reconocer la ubicación de los otros cortadores, esto comunicándonos. Sin importar el sistema que estemos utilizando en el ataque, va a ser importante no interferir con los posibles cortes de mis compañeros para poder generar unas buenas opciones. El siguiente tip es no frenar hasta recepcionar el disco. El error más común es que por miedo a que el disco venga con bastante fuerza o por asegurar el móvil, nuestro defensor llegue y nos defienda el disco. Por esto es importante que la trayectoria que nosotros estamos realizando en el corte se mantenga con la misma intensidad con la que inicia hasta que finaliza al recibir el objetivo. En el siguiente tip vamos a darle la importancia a reconocer la ubicación de nuestra marca. Puede estar adelante o puede estar atrás. Si está atrás vamos a hacer un corte directamente hacia el disco, ya que vamos a estar en una posición favorable para recibir al hondo. Lo contrario va a suceder si nuestra marca está delante de nosotros, es decir, entre el disco y mi posición. Por lo cual vamos a hacer un corte directamente al largo, en el cual vamos a tener una ventaja contra nuestra marca. En el siguiente tip vamos a darle la importancia a generar cambios de dirección para realizar nuestros cortes. Esto en unas líneas rectas en las cuales nos va a permitir generar buenos cortes. El error más común es hacer bananitos, es decir, no líneas rectas, sino líneas curvas, las cuales no nos permiten tener una buena posición para recepcionar. El siguiente tip es finalizar el corte cuando se niega el disco. En pocas palabras viene siendo reciclar. El error más común es que seguimos con la misma trayectoria del corte, no entendiendo la situación del juego, por ende resultamos ensuciando espacios, quitamos cortes de nuestros compañeros. Lo que debemos hacer es entender que cuando ya nos niegan el pase, debemos salir y desocupar el espacio para que el juego continúe.
Lo más importante de este video es lograr aplicar estos consejos desde los entrenamientos para así poder practicar y llevarlos a la competencia. En futuros videos tendremos más tips que te ayudarán a mejorar tus cortes.